nosotros no hemos podido entender esos desafíos que tiene la iglesia. ¿Por qué hay tanta derrota, vamos a decir así? ¿Por qué hay tanta derrota en la vida de cada creyente, de cada uno de aquellos que caminan en esa presencia de Dios? ¿Por qué? Porque hay desafíos también en la vida espiritual, hay muchos desafíos que Dios nos pone, porque la sanidad espiritual del creyente y de la iglesia debe de caminar, la iglesia sana, el creyente sano, bendito Dios. Pero tenemos los desafíos. Desafío es conquistar también el área exterior. Hay dos tipos de conquistas. Una conquista en la cual debemos de conquistar el área exterior y también conquistar el área interior. Entonces hay dos, por eso son dos desafíos que tiene la iglesia. Por eso cuando nosotros pensamos en esa conquista, cuando nosotros hablamos de conquista de la iglesia, hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta y tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Acordémonos, mis hermanos, que el líder en la batalla, el creyente en la batalla, la iglesia también buscando esa conquista. Vemos nosotros a Josué que derribó el poder de las autoridades de la tierra. Josué derribó el poder de las autoridades de la tierra, incluso confrontó a enemigos tan poderosos como gigantes también. Josué, vemos nosotros que este hombre conquistó para tomar la tierra que Dios le había prometido, una tierra que fluye leche y miel, podemos decir de esa manera. Esta tierra tenía también los peligros, había gigantes, había gente mala. Y nuestro Señor le había dicho a Josué que fuera a conquistar esa tierra. Eran enemigos poderosos. Y una vez cumplida su misión, Josué dividió la tierra conquistada entre el pueblo. Entonces, vemos, mis hermanos, que realmente, yo lo veo también en la palabra de Dios, bíblicamente, mis hermanos, que dice allí en Josué 11:16, dice: así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa y todo el Neguey de toda el área que rodea la ciudad de Josén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel, las colinas de Galilea. El territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alac, que le eleva hasta Sir, al sur de Balak-Gadad, el pie del monte Hermón en el valle del Líbano. Al norte, Josué mató a todos los reyes de esos territorios. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los heveos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados porque el Señor le endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor lo había hecho. Entonces, realmente, mis hermanos, lo que vemos nosotros, este guerrero Josué, que nos está a nosotros llamando para que también nosotros conquistemos. ¿Cuántas luchas hay en la tierra? ¿Cuántas luchas tenemos nosotros que luchar para poder ganar esas batallas? Ganar esa batalla que Dios nos ha puesto. Por eso hay mucha gente derrotada, mucho cristiano desanimado, porque no pelea sus batallas, porque no quiere conquistar, porque no quiere tomar los desafíos que el Señor le ha dado. Y viven una vida de derrota. El enemigo les está robando las bendiciones que Dios les ha propuesto a cada uno. Las promesas que Dios les ha prometido a mucho cristiano no las han podido alcanzar porque realmente no quieren hacerlo.
viven desanimados, viven derrotados, viven, podemos decir, fríos en el evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. No quieren ir al templo a ser enseñados, no quieren establecerse como guerreros en el Señor, no oran, no interceden, no ayunan. Realmente, mis hermanos, se está enfriando las vidas espirituales y el enemigo está avanzando. Y ese es el problema de todo esto. Por eso el proceso de la conquista espiritual que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado que es nuestro Josué espiritual. En Colosenses 2:13 nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pero no, está hablando allí mismamente, habla la palabra de Dios, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. El pecado realmente que había en nosotros, en nuestra propia vida, realmente, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, debe de ser vencido. El mal carácter, la mala acción que tenemos, debe haber vencido todo. Por eso dice en Colosenses 2:14, dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros e eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, autoridades espirituales los venció, mis hermanos. Nuestro Señor venció todo en la cruz del Calvario, venció, mis hermanos, este vencimiento en la cual nuestro Señor venció en la cruz. Nosotros debemos de caminar siempre en victoria. ¿Por qué en victoria, mi hermano? Porque realmente, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos siendo derrotados porque no queremos avanzar en la vida de Dios. Ese avance, mis hermanos, en la cual la iglesia debe de caminar. Por eso, cuando se anula el acta y los cargos que había en contra de nosotros, ese anular, Cristo lo anuló todo en la cruz del Calvario. Avergonzó públicamente con su victoria a las autoridades espirituales. Por eso, cuando Jesús derrota, mis hermanos, ya no hay por qué el cristiano debe de andar derrotado. Porque ya hubo una guerra y se ganó esa guerra, la ganó Jesucristo por nosotros. Jesús derrotó al enemigo en la cruz y nos dio una vida nueva en él. Pero siempre el enemigo va a estar queriéndonos sacar del camino de Dios. La conquista de la vida victoriosa que enfrentamos a un enemigo poderoso, pero enfrentamos a un enemigo poderoso. Sus armas preferidas son el engaño y la pasividad. Son sus armas preferidas, el engaño y la pasividad. ¿Cuántas iglesias no están siendo atacadas por el enemigo por esa pasividad y el engaño? ¿Cuál es su objetivo fundamental? No es impedir del todo la conquista del creyente de la iglesia, sino permitirnos tan solo una conquista parcial. Hay muchas iglesias que creen que ya ganaron la batalla, pero no, es una lucha de hasta que nosotros partamos de esta tierra. Esa lucha que nosotros tenemos, hermano, fue ganada, pero nosotros tenemos que pelear. Por eso el pueblo de Israel no poseyó toda la tierra y esta fue su peor derrota. Cuando nosotros también como cristianos no conquistamos todas las áreas que son podemos decir de esa manera,
que son áreas en nuestra vida que nos está estorbando, entonces si no las conquistamos, realmente vamos a ser derrotados. Te puede derrotar el odio, el rencor, la amargura, te puede derrotar o el adulterio, la fornicación, la mentira, todo eso te puede derrotar. Tenemos nosotros que conquistar todo eso y echarlo fuera. Por eso dice la palabra de Dios en Jueces 1:19, dice, el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. No lograron hacerlo. ¿Por qué no lograron hacerlo? Porque hay desánimo, porque se cansan de seguir adelante. ¿Cuántas personas se han cansado de esperar a Jesús en su venida? Se cansan, hermanos, y cuando se cansan, pues ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren seguir adelante. Y ese cansancio es una derrota que el enemigo los está derrotando, los está poniendo pasivos. Acuérdense que acabamos de hablar que una de sus armas de Satanás es el engaño y la pasividad. Y ese engaño y pasividad que hay en cada persona, pues es el engaño que el enemigo está poniendo. Pero nosotros debemos de saber que hemos nacido para conquistar. Por eso esa autoridad que Dios nos ha dado, esa autoridad, ese poder y autoridad sobre el enemigo son también nuestros si nos guardamos fieles a Él y obedecemos en todo. La autoridad que tiene Jesús, esa misma autoridad, mis hermanos, realmente es para nosotros, pero debemos de tomarla en fe. Pero debemos de ser, si nos guardamos fieles a Él y obedecemos en todo a nuestro Señor, entonces la autoridad que Cristo tiene, esa autoridad la tiene también la iglesia, pero una iglesia obediente. Si eres desobediente, ni te pongas a pelear con el enemigo porque te va a vencer, porque hay puertas abiertas. Y esas puertas abiertas, mis hermanos, van a derrotarte a ti y derrotan tu familia, derrotan tu matrimonio, te derrotan toda tu vida. Y realmente, mis hermanos, mejor cuando quieras pelear contra el enemigo, debes de primero, número 1, ser fiel a Dios. Número 2 es obedecer a nuestro Señor, pero en todo, no en poco, en todo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 14:12, dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Dice todo, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús dice, pero deben de ser obedientes. Entonces, habla también el 13, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces realmente, mis hermanos, nuestro Señor Jesús está diciendo, miren, hablen, crean en mí, pero debemos de ser fieles a nuestro Señor, obedientes en todo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando somos fieles y obedientes y tenemos esa fe en nuestro Señor, entonces esa autoridad que es delegada a Jesús, es delegada también a la iglesia para poder derrotar al enemigo y seguir adelante victoriosos. Por ello está hablando, dice allí en primera de Juan 3:8, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Estoy hablando palabra de Dios. Primera de Juan 3:8. Desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo.
Y si ya destruyó Jesús las obras del diablo, entonces ahora nosotros como hijos de Dios que estamos aquí en la tierra, vamos a destruir también fortalezas que el enemigo levanta en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos. Hay cristianos que están enfermos y dicen, bueno, pues si Dios lo permite, que esté enfermo, pues sigo adelante enfermo. No, mi hermano, ¿cómo sabes si Dios lo permitió o el enemigo te está atacando? Pelea la batalla. Levántate en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Por eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios aquí. Por ello dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. O sea que si alguien está pecando y sigue pecando y es un creyente y sigue pecando y ya no le renarguye la conciencia a causa del pecado que está cometiendo, entonces realmente, mis hermanos, es porque ya la conciencia ya fue cauterizada una vez más y pues el enemigo está tomando control de su corazón y de su mente. Pero no pueden derrotar al enemigo porque tienen puertas abiertas. Tenemos que cerrar las puertas, tenemos nosotros que ser fiel a Dios y debemos de ser obedientes a Dios para poder tomar control de esa autoridad que Dios nos ha dado para poder derrotar al enemigo y echarlo fuera de nuestra casa, fuera de nuestros hijos y fuera de nuestra economía y fuera de nuestra propia vida. Realmente, mi hermano, ese es lo que vemos. Lo que Dios nos ha entregado en Cristo debe de ser tomado y poseído por cada uno de nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para hacernos de ese botín, debemos de nosotros, hermano, podemos de hacernos de ese botín que Dios nos ha dado, que Jesús ha vencido al enemigo. Entonces, primero debemos nosotros de hacer este orden. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:18, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Enseñen a los nuevos discípulos. Enseñen. Y los discípulos que me están escuchando en este momento, déjense enseñar. Déjense enseñar. Para eso el Señor puso pastores, para enseñarles a los discípulos. Para ello puso pastores, para también proteger al rebaño aquí en la tierra. Y por ello, pero hay discípulos que no quieren ser enseñados. Piensan que ya lo saben todo y por eso están siendo derrotados. Realmente eso es el error más grande de la iglesia. Por eso caminan derrotados en estos tiempos. Segundo, eso es lo primero. Lo primero es que enseñemos a los discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, mis hermanos, debemos de enseñar. Eso es lo primero. Segundo, dice, Efesios 6:13 dice, por tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Mira lo que la palabra de Dios. Entonces ya nos enseñaron la palabra de Dios y ya hemos sido enseñados a obedecer. Pero segundo, debemos nosotros de ponernos todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. En el tiempo del mal, ¿cómo está el mundo? El mundo está, vamos a decir, no tiene pie ni cabeza. Realmente es un descontrol ahorita el mundo. Y ese descontrol que hay en el mundo, mis hermanos, la iglesia debe de ponerse esa armadura de Dios para poder resistir al enemigo en estos tiempos. Y después de la batalla todavía vamos a seguir de pie. Cuando resistimos, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Defiendan su posesión.
defiendan su posesión, pónganse las piezas de la armadura, pónganse como calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar preparados completamente. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces, levanten el escudo de la fe. Mis hermanos, miren, realmente mis hermanos míos, nosotros nos están dando una orden para que nosotros venzamos y seamos victoriosos en esta tierra. Y por ello, mi hermano dice, defiendan su posesión, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de Dios. Entonces, si nosotros defendemos, hermano mío, si nosotros defendemos nuestra posesión, entonces nos vamos a poner la armadura. Entonces, pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas. Estoy hablando de Efesios 6:15. Detengan las flechas encendidas. Detengan los malos pensamientos. Pónganse el escudo. Pónganse el escudo de la fe también y levanten ese escudo. Dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. ¿Por qué el cristiano está siendo vencido? ¿Por qué los hijos de Dios están siendo vencidos? ¿Por qué la iglesia está siendo vencida? ¿Por qué? Porque no están actuando, no están haciendo las cosas como Dios manda. Número 1, no son fieles a Dios. Número 2, no obedecen a Dios. Número 3, están abriéndole puertas al enemigo para que entre en su corazón, entre en su alma y también les entristezca el espíritu. Le abren puertas a través del pecado. Le abren puertas a través de desobediencia. Y no quieren ser enseñados y se están perdiendo. El pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no quieren ir a la iglesia a poder ser enseñados y son derrotados, hermanos. Son derrotados, ¿por qué? Porque no están haciendo caso de lo que Dios les está hablando. Porque primero, dice la palabra de Dios, los pastores deben de enseñar a los discípulos a que obedezcan los mandamientos, a que anden bien con Dios. Y dice el Señor, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces realmente, mis hermanos, hay una promesa muy grande. Dios está con nosotros, pero hay mucha desobediencia dentro de la iglesia. En la iglesia se ha metido la mentira, en la iglesia se ha metido la fornicación, en la iglesia se ha metido la hipocresía, el desorden, realmente la enemistad, la desunión. Todo eso se está metiendo dentro de las iglesias, hermano, y realmente están siendo desanimadas. Por eso hablamos hace un momento sobre uno de los ataques de Satanás hacia la iglesia. Número 1 es el engaño. Número 2 es la pasividad. Hay cuántos cristianos hay pasivos dentro del templo, y esa pasividad que hay dentro de la iglesia no quieren ser enseñados, ya no van a la oración, ya no oran, ya no tienen comunión con Dios, ya no van a los retiros espirituales, ya no se quieren alejar del pecado. Hay tantas cosas que los cristianos en estos tiempos están haciendo. Parece como que si Cristo no fuera a venir por la iglesia. Hay mucha gente que está diciendo, ¿ya para qué? Hay un movimiento aquí en esta tierra que está diciendo que ya Cristo ya vino por la iglesia, que la tribulación ya pasó y la gran tribulación ya pasó, y toda ese movimiento que están moviendo en estos momentos es solamente para desanimar
al pueblo de Dios, hermano, para que ya no se guarde. Van a decir, ¿para qué me voy a guardar si ya vino la pretribulación, ya vino la gran tribulación, ya vino Jesús por uno de sus, por su iglesia y ya nos quedamos aquí? ¿Para qué vamos a seguir? Es mentira la Biblia, es mentira la palabra de Dios. Están esos movimientos, están engañando a la iglesia, a los creyentes los están engañando, y es el engaño tan tremendo que está entrando en el mundo. Y ese engaño tan tremendo está haciendo pasiva a la iglesia. Por ello ya no quieren ir al templo, ya no quieren adorar a Dios, ya no quieren servirle a Dios, ya no quieren ser enseñados en la doctrina de nuestro Señor, ya no quieren ser fieles a Dios. Se les ha olvidado guardar los mandamientos del Señor. Ya dicen, ¿para qué? Retirémonos de toda esa mentira. Cristo viene pronto. Cualquier momento Jesús va a venir a la tierra por su iglesia. Estamos en tiempos de pretribulación, en tiempos de problemas en la tierra. Todavía no viene lo más malo que viene, que está preparado para la tierra, pero cada uno de nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios para mantenernos firmes en el Señor. Ya Jesús le quitó los vamos a decir así, los decretos que tenía Satanás en contra de nosotros. Ya Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que pelear la batalla aquí en la tierra, pero la autoridad que Dios tiene, que Jesús tiene, esa autoridad se la ha dado a la iglesia. Pero esa autoridad, mis hermanos, no la van a tener hasta que sean obedientes, sean fieles y obedientes. Si no hay fidelidad en Dios y no hay obediencia en todo a nuestro Señor, entonces no hay autoridad. No pueden echar fuera a Satanás. Satanás, hermano mío, está avanzando, está enfermando la iglesia, está deteriorando la iglesia, y por ello lo está permitiendo el mismo creyente. Por eso, después de la batalla, todos seguirán de pie y firmes, pero poniéndonos nosotros esa armadura. Defiendan su posesión, dice la palabra de Dios en Efesios 6:14. Defiendan su posesión, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces, hermano, pero también vemos en el 18, estamos hablando palabra de Dios, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Oren. Se han olvidado de orar. Ya los tiempos de oración, hermano, la gente ya no quiere llegar en tiempos de oración, ya no quiere ayunar. Hermano, si realmente esto es un caos que está sucediendo y el enemigo está avanzando a tumbar las iglesias, a tumbar grupos de alabanza, a tumbar los servidores en Cristo Jesús, hermano, y también pueblo de Dios está siendo tumbado. ¿Por qué? Porque ya no quieren obedecer a Dios. Acabo de hablar de un movimiento, mi hermano, que se está moviendo, que dice que Cristo ya vino, que la pretribulación ya pasó, la gran tribulación ya pasó. ¿Para qué van a esperar? ¿Para qué esto, lo otro? No, mis hermanos, por favor, echemos fuera toda esa mentira del diablo que está ocasionando engaño en la iglesia verdadera de Cristo. Vienen tiempos muy preciosos, vienen tiempos muy hermosos, hermano, donde esa llenura del Espíritu Santo va a venir a la iglesia que esté ordenada, la iglesia que esté preparada, la iglesia, hermano mío, que esté unida en el cuerpo de Cristo. Vienen tiempos muy preciosos donde la iglesia de Cristo va a salir triunfante, pero todos aquellos que se unen a orar, a interceder, a ayunar, a pedir a tener esa comunión con Dios, a obedecer y a ser fieles a Dios,
hermanos, porque muchos están diciendo, muchos también hablan sobre la gracia, pero muchos están echando a perder la gracia de Dios. Debemos nosotros de saber, por gracia soy salvo, por gracia el Señor me ha traído a su presencia, por gracia el Señor me da esto, por lo otro. Hermano, eso es la gracia de Dios. Pero el pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Dios debe de saber caminar en el Señor en obediencia. Debe de saber caminar en obediencia. Y la obediencia, si no hay obediencia, si no hay santidad, no vamos a ver a nuestro Señor. Si no hay santidad, no vamos a derrotar a Satanás. Si no hay santidad, mi hermano, y sometimiento a la palabra de Dios, el enemigo va a avanzar y va a acabar con muchas iglesias. Iglesias que están siendo cerradas y pastores que están siendo quitados. ¿Por qué? Porque no quieren entender que deben de unirse en el cuerpo de Cristo y deben de saber que hay un enemigo muy poderoso aquí en la tierra, que la iglesia ahora, Jesús le ha dado la autoridad a la iglesia para derrotar todo argumento que venga en contra de la iglesia. Todo engaño hay que derrotar. Todo engaño lo vamos a derrotar. Pero ¿quién lo va a derrotar? Los fieles y los obedientes a Dios. Los desobedientes no pueden derrotar al enemigo porque le abren puertas a Satanás de su corazón. Le abren puertas al enemigo para que pueda derrotarlos, mi hermano. Y eso es... Por ello caminan el pueblo derrotado, desanimado, cansado, estresado, hermano, y realmente está tremendo el asunto. Levantémonos. El desafío del creyente, mi hermano, es también poseer también lo interior. Tenemos que poseer lo exterior. Pero en el exterior, hermano, cuando nosotros tenemos el desafío de tomar control de todo, hermano, las escuelas sacaron la palabra de Dios. Hay que orar para que vuelva la palabra de Dios a las escuelas, vuelva la palabra de Dios a los gobiernos, vuelva la palabra de Dios a las familias. Hay que orar, hay que pedir, hermano. Si no oramos, no intercedemos, no luchamos, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, entonces la iglesia puede ser derrotada. Estamos, hermanos míos, en el mismo sentir. Por ello, mis hermanos, miren, por favor, entendamos esto. Entendamos. El desafío del creyente, mi hermano, el desafío de cada creyente es que tome la victoria que el Señor le ha dado, que posea también la tierra interior. Entonces, la lucha personal por vivir una vida cristiana victoriosa. Estoy hablando de luchar para vivir una vida cristiana victoriosa. Voy a hablar hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Número uno, la victoria de Jesús. La victoria de Jesús, mi hermano, debemos de tomar en cuenta esa victoria que Jesús ya tomó. Por eso nuestro Josué ha roto la autoridad del maligno sobre nosotros. Hablando nuestro Josué, hablando de Jesús. Nuestro Jesús ha roto la autoridad del maligno sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo estaba afirmando con un sentido de gran victoria. Decía en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La libertad que tenemos en Cristo es la base de nuestra victoria personal. La libertad que tenemos en Cristo es la base de nuestra victoria personal. Entonces, mira lo que está hablando Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dijo, nos libra del dominio de la oscuridad y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ya estamos, hermano, ya estamos en el reino de Dios.
Ahora, en el reino de Dios, hermano, tenemos esa libertad que tenemos en Cristo, es la base de la victoria personal, pero tenemos nosotros, hermano, que esa victoria que Jesús nos ha dado, debemos nosotros de vivirla, de pelear esa batalla. Peleo la batalla como padre de familia y pido por mis hijos, como abuelo, pido por mis nietos, hermano mío, y por mis bisnietos y tataranietos. Pido, hermano, estoy rogando, pidiendo y hermano, ganando una batalla. ¿Para qué? Para que mis hijos vengan a la vida de nosotros. Nuestros hijos, hermanos, deben de llegar a nosotros, pero tenemos que pelear esa batalla personal que tenemos. Segundo, mi hermano mío, número 2, es las obras de Satanás. A pesar de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, el maligno continúa batallando en algunos terrenos, las áreas en las cuales el maligno continúa operando. ¿Dónde opera? Hermano, esta es la victoria. Primero, la victoria de Jesús vence, pero también ahora nosotros debemos de derrotar al enemigo. El enemigo sigue operando. ¿Dónde sigue operando? Opera en la mente, en la voluntad y en las emociones y en el cuerpo. Mira todo lo que estoy hablando. Opera en la mente, la voluntad, las emociones y en el cuerpo. Está operando. ¿Qué quiere decir operar? Quiere decir, hermano mío, que él todavía está dando su lucha, haciendo su lucha para derrotar al cristiano en la mente. Por eso dice, acabo de hablar hace un momento, que levantemos el escudo de la fe para que toda flecha encendida que envíe Satanás a nuestra propia vida sea desviada y sea derrotada. Pero hay cristianos, hermano, que no se ponen el escudo de la fe y no pueden desviar ninguna flecha encendida que envía a la mente, que envía a Satanás al corazón, que envía a Satanás a la voluntad y a las emociones. Entonces, mis hermanos, el pueblo debe de conquistar la mente, la voluntad, las emociones que están en el corazón, en el alma. Tercero, el principio de la fe. Por eso, la victoria de Cristo sobre el enemigo demanda que lo que han sido conquistado sea apropiado por nosotros. La salvación que se nos ha sido dada bajo el principio de la fe debe de operar bajo el mismo principio. Pero la salvación debe de operar, la salvación que se nos ha dado por la fe. Fíjense lo que estoy hablando. La salvación se nos ha dado por la fe. Debe de operar bajo el mismo principio para poder echar fuera al enemigo por la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe, la autoridad de Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida por medio de la fe. Por fe estoy sano. Por fe estoy libre de la opresión de Satanás. Por fe sigo adelante. Por fe soy hijo de Dios. Hermano, por favor, entendamos que el enemigo, cuando quiere avanzar y derrotar a la casa, hermano, primero ataca tu fe. Pero ¿cómo es atacada tu fe? Tu fe, mi hermano, que me estás escuchando o me estás viendo a través de internet, hermano, tu fe es atacada cuando los problemas se te vienen encima. Viene un problema, todavía no terminas de poder fixear ese problema. Cuando viene otro, y los problemas te van aplastando y te van apagando la fe. Por eso nosotros tenemos que derrotar al enemigo en lo exterior también. Hermano mío, eso quiere decir que es cuando nosotros derrotamos a Satanás en lo exterior, hermano,